Fernanda Paredes. Mi nombre es Andrea Itzel Mercado Caballero. El tema del que hablaremos hoy son los agujeros negros. A continuación presentaremos nuestro proyecto de investigación documental con algunos modelos demostrativos para complementar gráficamente y una investigación a través de la entrevista, la cual fue concedida por Julieta Fierro. Escogimos el tema de los agujeros negros pues porque se nos hizo un tema muy interesante. Nos parece increíble que haya una existencia de un agujero que se trague todo lo que esté a su alrededor. Pero lo que más nos motivó fue pues los recientes hallazgos a partir de la fotografía que fue pues revelada el 10 de abril, que obviamente nos hizo saber que sí existía un agujero negro y que pues realmente, como dijo Hawking, no era tan negro como realmente parecía, sino que sus partículas pues tienen luz, a pesar de que ésta no pueda salir más allá de un agujero negro, y por eso decidimos saber más a fondo de un agujero negro. Creemos que las aplicaciones que tiene nuestro proyecto son muy importantes porque ahora tenemos nuevos conocimientos acerca de los hoyos negros. Ahora podemos afirmar que no solo son teorías de su existencia, ya que hay nuevos hallazgos como la fotografía que nos revela su verdadera existencia. El proyecto también nos permite extender los conocimientos a partir de que, al tener curiosidad sobre el tema, nos podemos informar y siempre conocer algo nuevo sobre lo que se ha descubierto gracias a la ciencia y a la tecnología. La fundamentación teórica de nuestro trabajo es la siguiente. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo provocada por una gran concentración de masa en su interior, con enorme aumento de la densidad, lo que provoca un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera los fotones de luz, pueden escapar de dicha región. Fueron descritos en el año 1783 por John Michell. Ahora, una pausa aquí. Queremos nosotras explicarles qué es el espacio-tiempo con una pequeña demostración o un pequeño ejemplo para que puedan entender mejor nuestro trabajo. Con esta demostración vamos a explicar qué es el espacio-tiempo. Imaginemos que el espacio es esta sábana. Entonces, si en él no hubieran planetas ni ningún otro cuerpo celeste, sería totalmente plano. Pero como supongamos que esta es una estrella, su masa es muy poca. Así que si nosotros la colocamos en la sábana que está representando al espacio-tiempo, apenas iba a deformar nuestra sábana. En cambio, si ponemos este objeto más pesado, vamos a ver cómo hace como una curvatura. Esta es la curvatura del espacio-tiempo y depende de la densidad de los cuerpos. Un hoyo negro es tan denso que causa una curvatura del espacio-tiempo muchísimo mayor. Ahora, una vez que conocemos qué es el espacio-tiempo, también hay que saber que éste provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada. Este se llama el horizonte de sucesos o de eventos. Esto es debido a la gran cantidad de energía del objeto celeste. El horizonte de sucesos, o también llamado el horizonte de eventos, separa la región del agujero negro del resto del universo y es la superficie límite del espacio a partir de la cual ninguna partícula puede salir, incluyendo a la luz. Esto quiere decir que si tú va a haber un punto en el que te vas a acercar al hoyo negro, pero hay un punto de no retroceso, sino que una vez que pases ese límite vas a ser atraído por el hoyo negro. En 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de 4 dimensiones, todos los agujeros negros debían tener una geometría cuasi esférica, determinada por 3 parámetros. El primero es su masa, el segundo es su carga eléctrica total y también su momento angular. En los años 70, Hawking y Ellis demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros.
Se cree que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay algunos hoyos negros supermasivos. La existencia de agujeros negros está apoyada en observaciones astronómicas, en especial a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas. Antes de que se publicara la fotografía del agujero negro, simplemente todo era una teoría que comenzó hace más de 100 años en la pizarra de Einstein, con su teoría de la relatividad general, que describe cómo el espacio y el tiempo no eran entidades rígidas, sino que estaban vivas. En concreto, Einstein sostenía que constituía una nueva entidad conocida como espacio-tiempo, y que ésta podía ser deformada por la gravedad y por la velocidad. Paul Mason es un astrofísico que desarrolló una interesante teoría sobre cómo podrían estar relacionados los agujeros negros con la vida en la Tierra. De cierta manera, Mason pensaba que si el universo era mucho más compacto, obtenemos un universo con una considerable densidad de rayos cósmicos, un ambiente en principio nada auspicioso sobre el nacimiento de formas de vida. Aquí es donde Mason creía que podía haber una relación entre los agujeros negros y la vida, por ejemplo, de nuestro planeta. Pero ahora, gracias a la importante imagen que tomó el Event Horizon Telescope de un agujero negro que es 3 millones de veces más grande que la Tierra y que se encuentra a 55 millones de años luz del planeta, sabemos que algunas teorías son ciertas y descartamos las que no lo son. Hawking tenía una teoría acerca de los agujeros. Él creía que los agujeros negros no podían perder masa y hacerse más pequeños. El físico revisó todos sus cálculos y llegó a la conclusión de que Seldovich y Starobinsky estaban en lo cierto. La propuesta de Hawking para explicar la propuesta de sus colegas rusos es lo que hoy se conoce como radiación de Hawking. La hipótesis parte de la existencia de fluctuaciones cuánticas en el vacío que surgen como consecuencias del principio de incertidumbre de Heisenberg. Para entender cómo se podría formar un agujero negro, tenemos que tener ciertos conocimientos acerca del ciclo vital de una estrella. Una estrella se forma cuando una gran cantidad de gas, que es principalmente hidrógeno, comienza a colapsar sobre sí mismo debido a su atracción gravitatoria. Mientras se contrae, sus átomos comienzan como a colisionar entre sí, cada vez con mayor frecuencia y a mayores velocidades. El gas se calienta y con el tiempo el gas estará tan caliente que cuando los átomos de hidrógeno choquen, ya no saldrán rebotados, sino que se fundirán formando helio, es decir, cuando una estrella comienza a quedarse sin combustible, empieza como a contraerse. Esto lo dice Stephen Hawking. Metodología. Para realizar el proyecto final usamos el método de la investigación documental y la metodología de la investigación a través de la entrevista. También para la demostración de nuestro modelo de densidad utilizamos los siguientes materiales: un aro, 1 metro de tela elástica aproximadamente, canicas, 2 círculos de plastilina de diferentes tamaños, una de 5 centímetros de diámetro y la otra de 10 centímetros de diámetro, y seguros. Para el modelo demostrativo de qué ocurre con la densidad del agujero negro, primero se extendió la tela de manera que cubriera el aro. Una vez que lo acomodamos, fuimos poniendo unos seguros para que la tela se mantuviera sobre el aro y mostrara el efecto que queríamos. Colocamos en una parte del aro un círculo de plastilina de 5 centímetros y tomamos una fotografía. Después pusimos el otro círculo, pero el de 10 centímetros de diámetro, y posteriormente observamos la diferencia de las densidades. Para la siguiente demostración se colocaron los círculos de plastilina, uno por uno. En medio del aro pusimos a girar las canicas en la tela y observamos cómo giraban en órbita con el círculo,
que es evidentemente más denso. Los resultados más significativos que tuvimos con la entrevista que nos brindó la doctora Julieta Fierro fue que contestara nuestras dudas acerca del tema. Algunas de estas preguntas fueron: primero saber si podría decirnos su criterio sobre cómo se crea un hoyo negro. ¿Cómo se crearía? Sí, con todo. Bueno, yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Bienvenidas. Gracias. Existen millones de estrellas en el universo, miles de millones. Y las estrellas se mantienen infladitas porque hay una presión adentro, calor adentro de la estrella, y se mantienen como un globo inflado por el aire, son gaseosas. Pero hubo personas que calcularon si una estrella era millones de veces más, con más materia que el Sol, ¿qué pasaría cuando se apaga? Cuando ya no hay combustible que la mantenga infladita. Entonces se dieron cuenta que la estrella pues, se empezaría a contraer, y cada protón y cada electrón ya no podían estar separados, se tendrían que unir y formar puros neutrones. Entonces dijeron, pues se formaría una estrella de puros neutrones, es decir, de átomos neutros. Pero ¿qué pasa si tiene más materia todavía eso? Entonces se formaría un objeto muy, muy compacto, donde la luz pesaría tanto que no podía salir. Si yo avento un objeto aquí, pues se vuelve a caer, ¿no? En la Tierra. Si lo aviento muy rápido, bueno, se va. Pero un hoyo pero la luz pues suele irse al espacio. Pero en un hoyo negro, la luz quiere salir y vuelve a caer. Entonces, un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Esto fue una cosa teórica. O sea, pensaron, no, pues debe haber objetos que se llaman hoyos negros porque la luz no puede salir y deben existir. Entonces, ¿cómo se descubrieron? Bueno, pues está el hoyo negro, no se ve, pero si pasa un objeto cerca de él, se queda girando alrededor de él y se calienta tanto que produce luz. Entonces, de esta manera, pues descubre hoyos negros. ¿De qué otra manera? Pues ves una galaxia, por ejemplo, que tiene 100.000 millones de estrellas, está girando alrededor de algo invisible. Pues debe haber algo ahí que lo está jalando, ¿no? Así como el Sol jala a los planetas, o la Tierra jala a la Luna, y por eso la Luna se queda dando vueltas alrededor de la Tierra. Pues si hay un objeto muy compacto, muy masivo, que mantiene auto en órbita, tiene que haber algo ahí. Y se puede calcular cuánta materia tiene, y entonces se puede saber, pues es un hoyo negro. Los resultados que obtuvimos de la investigación documental más destacables fueron los que respondieron a las siguientes preguntas. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, en la explicación emitida por la NASA es que realmente los agujeros negros no son negros en sí y no están vacíos. Son restos fríos de estrellas muy antiguas que contienen una gran cantidad de materia en un espacio compacto. Esto se debe a que su fuerza de gravedad es poderosa. Es tanta la densidad de los agujeros negros que ninguna partícula material y ni siquiera la luz son capaces de liberarse de la fuerza gravitatoria envolvente. Si el espacio-tiempo estuviera vacío, la superficie sería totalmente plana, pero no es así, a consecuencia de los grandes cuerpos celestes que ocupan un espacio en el cosmos. Sobre creencias falsas acerca de los agujeros negros. Los agujeros negros también tragan toda la materia que se acerque demasiado, pero no debe de entenderse que son grandes huecos que vagan por el universo alimentándose de planetas y todo lo que se interponga. Con esto se afirma que los agujeros negros no pueden representar un peligro para la Tierra, pues se necesitaría que la órbita de uno de ellos se ubique muy cerca del sistema solar, algo que es imposible. ¿Cómo fue tomada la fotografía del agujero negro? Es cierto que para poder captar una imagen de algo tan distante, hablando de años luz, de nuestro planeta, se necesitaría un telescopio del tamaño de este planeta, y así fue. Un equipo internacional de astrónomos obtuvo la primera fotografía de un agujero negro.
Se trata de un agujero negro supermasivo de 6.500 millones de veces más masivo que el Sol. El horizonte de sucesos tiene un diámetro de 40 millones de kilómetros. Esto quiere decir 8 veces más que el tamaño del sistema solar y ha sido descrito como un monstruo. A nuestra fortuna, el agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de nuestro planeta y fue fotografiado por un proyecto internacional que combinó el poder de una red que cuenta con 8 radiotelescopios alrededor del mundo. En los resultados, de acuerdo con la fotografía del agujero negro que fue tomada gracias al telescopio de horizonte de sucesos o el EHT, donde en las observaciones han participado, entre otros telescopios, los siguientes: en el desierto de Atacama en Chile con el telescopio ALMA y con APEX, en Dilimarén, Sierra Nevada, con el IRAM, en España con el LMT, en México el JCM, en Hawái el SPT y en la Antártica con el telescopio del Polo Sur. Si se preguntan cómo fue posible sumar el poder de los telescopios, pues fácil, el proyecto utilizó una técnica de infometría de muy larga base. Esta permite observar un objeto con varios radiotelescopios a gran distancia y procesar luego en forma conjunta los datos de todas las antenas participantes. Para esto fue fundamental el trabajo de la experta en ciencias de la computación, Kate Bowman. Basándonos en el libro La teoría de todo, el origen del universo, escrito por Stephen Hawking, pudimos observar que en su libro redacta que a partir de los años 20 se empezó a construir una mejor teoría que hablaba acerca de cómo aparecen los agujeros negros y sus características. En 1928, Chandrasekhar calculó lo grande que podría ser una estrella que fuera capaz de soportar su misma gravedad una vez que fuera gastado todo su combustible. Pues cuando la estrella se reduce en tamaño, las partículas materiales estarán muy cerca unas de otras y así, de acuerdo con la exclusión de Paul, tienen velocidades distintas para que estos se alejen unas partículas de otros. Y de aquí surge el límite de Chandrasekhar. Este límite quiere decir que si una estrella es 1,5 veces la masa del Sol o inferior a esta, puede estabilizarse y convertirse en una enana blanca, mas no colapsaría gracias a la repulsión debida al principio de exclusión de neutrones y protones. Pero si la estrella no fuera una enana blanca y al contrario fuera muchísimo más grande que la masa del Sol, se contraería tanto hasta llegar a ser un pequeño punto en el espacio, a pesar de que el mismo Einstein decía que las estrellas no podían encogerse hasta tener un tamaño nulo. De 1965 a 1970, Penrose y Hawking hicieron un trabajo que demostró que, de acuerdo con la relatividad general, debe haber una singularidad de densidad y curvatura del espacio-tiempo infinitas dentro de un agujero negro. La situación es algo parecida al Big Bang, al principio del tiempo, solo que sería el final del tiempo. En 1973, Hawking se convenció que, de acuerdo con los principios de incertidumbre de la mecánica cuántica, los agujeros negros en rotación deberían crear y emitir partículas. Realizó cálculos en los cuales encontró a su sorpresa que incluso los agujeros negros que no están en rotación creaban partículas a un ritmo estacionario. Por eso es que los agujeros negros no son tan negros. Las partículas no provienen del agujero negro, sino del espacio vacío, justo afuera del horizonte de sucesos del mismo. Es decir, el espacio vacío no puede estar totalmente vacío, porque esto significa que no todos los campos como el gravitatorio o el electromagnético tendrían que estar en cero. Existen dos tipos de agujeros negros. Están los estelares y los supermasivos. Los primeros pueden tener el tamaño de un átomo, pero la masa de una montaña, por poner un ejemplo comparativo. Puede ser hasta 20 veces mayor que la masa del Sol, pero tiene pocas decenas de kilómetros de ancho, aproximadamente entre 10 y 40 millas. Se dice que existen numerosos agujeros negros dentro de la Vía Láctea.
Los agujeros negros supermasivos son los más enormes. Estamos hablando de que tienen masas superiores a 1 millón de soles dentro del diámetro del tamaño del sistema solar. Muchos científicos concuerdan de que cada galaxia tiene un agujero supermasivo en su centro. En el siguiente video haré mi modelo demostrativo de cómo funciona la atracción de un agujero negro. Pues este atrae a cualquier cuerpo que tenga materia, como algún cuerpo celeste que se encuentre cerca de él. Hace que gire alrededor de él, como cuando los planetas giran alrededor del Sol. Puesto que el Sol los atrae, pues aquí el agujero negro los atrae. Analizando los resultados con el marco teórico, todo comenzó con Einstein en 1915, cuando desarrolló una teoría de la relatividad general que hablaba del espacio-tiempo, y conforme transcurría el tiempo surgieron muchas más teorías. Con la nueva aparición de la fotografía e investigaciones más recientes, descubrimos que muy pocas teorías eran ciertas. Hawking apoyaba la teoría del horizonte de Chandrasekhar sobre el principio de la exclusión. No podría detener el colapso de una estrella masiva, más que el límite de Chandrasekhar. Luego comenzó la suya, hablando de la singularidad que existe después del horizonte de sucesos y hablando de las partículas que rodean su campo gravitatorio, que hace que el agujero negro de alguna manera tenga luz en cuanto un cuerpo celeste se acerque a él y sea atraído y destruido por este, como logramos verlo en la fotografía que pudimos observar el día 10 de abril. Realmente el tema, a pesar de varios hallazgos recientes, no se puede ir más allá de teoría en cuanto a interactuar físicamente con el fenómeno, pero las ecuaciones matemáticas de los científicos nos han demostrado que el fenómeno es real y algunas características del mismo. Conclusiones. Gracias a nuestro proyecto de investigación, logramos reunir suficiente información para cumplir con los objetivos que planteamos al principio. Lo logramos gracias a que existe mucha información sobre los hoyos negros hoy en día. Además, como hace poco salió a la luz la primera foto de un hoyo negro, nos favoreció porque es un tema muy hablado últimamente, y encontramos más información que nos fue útil. Además, consideramos que la entrevista que realizamos nos ayudó a tener otro medio por el cual obtuvimos información diferente a la de las páginas de internet y libros que usamos. Gracias a la investigación documental realizada, sabemos que la ciencia evoluciona creando nuevas tecnologías, y gracias a estas tecnologías, la ciencia puede tener nuevos descubrimientos trascendentales. Ahora hablaremos de las dificultades y algunos aprendizajes que obtuvimos gracias al proyecto. Tuvimos dificultades en entender varios términos que usan en la astronomía o cuando usan palabras que no conocemos, pero después de investigarlas logramos entender mejor el tema y pudimos extender nuestros conocimientos. Algunos ejemplos de esto es como cuando hablan del horizonte de sucesos, del espacio-tiempo y de las teorías de Einstein y de Hawking. No las entendíamos bien porque el lenguaje que usan no es muy común, pero una vez que las estudiamos bien logramos entender con más claridad. Otra dificultad que tuvimos fue el conseguir la entrevista. Ya habíamos investigado desde antes a dónde ir, pero al llegar al Instituto de Astronomía en Ciudad Universitaria, nos perdimos y no sabíamos con quién ir. Afortunadamente, al final conseguimos una buena entrevista, que consideramos que está muy completa y nos ayudó a entender mejor el tema. Aprendimos sobre la densidad de los cuerpos celestes, sobre qué es un hoyo negro y sus características. También a cómo reunir información suficiente para completar la investigación, aunque pusimos en práctica las habilidades que adquirimos en taller de lectura acerca de un proyecto de investigación y de usar fuentes que sean confiables.